sean bienvenidos a través de las plataformas de streaming de Zoom y Facebook Live. Esta mañana nos da mucho gusto recibirlos en el programa Ciencia en Directo, un programa del Colegio de Sinaloa en colaboración con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de hoy recibimos en este ciclo académico a la doctora Blanca González Méndez. Ella es investigadora del Instituto de Geología en la Estación Regional del Noroeste, por sus siglas ERNO. Ella nos viene a disertar sobre el suelo como regulador de procesos ambientales. También nos acompaña el maestro Carlos Barajas, director de vinculación académica, quien participará al final en la sesión de preguntas que se harán a través del chat, de los respectivos chats de estas plataformas. De acuerdo con la doctora Blanca González, amigos, el suelo es la zona de la corteza terrestre donde ocurren estos procesos de regulación geosférica muy importantes y precisamente por ello es fundamental estudiar los comportamientos para comprender sus usos potenciales en función de las propiedades del suelo y hacer un adecuado manejo de él. Enseguida voy a compartirles una breve semblanza curricular. La doctora Blanca González Méndez estudió biología en la UNAM y la maestría y el doctorado en ciencias de la tierra en el Instituto de Geología, donde investigó la interacción suelo-atmósfera como consecuencia del riego con aguas residuales en suelos de zonas semiáridas. Se desempeñó como profesora de la Facultad de Ciencias y la Facultad de Filosofía y Letras con las asignaturas de Laboratorio de Ciencias del Suelo, Edafología y Geografía de los Suelos. Cuenta con 10 años de experiencia en educación a distancia, tanto a nivel de bachillerato como licenciatura. Actualmente estudia la variación espacial y temporal de diversos compuestos en los suelos, entre los cuales destacan los metales pesados y los gases de efecto invernadero asociados a las actividades antrópicas, como residuos mineros y riego con aguas residuales. Además de que participa en proyectos de mejoramiento de suelos urbanos e infraestructura verde. A continuación voy a cederle el uso de la voz al maestro Carlos Barajas con un mensaje en nombre del maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa. Bienvenidos todos. Gracias, maestra Guerrero, por esta presentación. Gracias, Blanca, por estar con nosotros, amable audiencia. Bienvenidos todos. A nombre del maestro Elmer Mendoza Valenzuela, presidente del Colegio de Sinaloa, me es muy grato darle la más cordial bienvenida a todos a esta exposición del día de hoy, el suelo como regulador de procesos ambientales. Adelante, Blanca, el uso de la voz es todo tuyo. Por favor, audiencia, al final va a estar abierto el chat para las preguntas que ustedes deseen hacer. Muy amables y a disfrutar todos de esta exposición. Gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con todos ustedes aquí para contarles un poco la historia de un recurso que normalmente no es muy, pues como que no lo vemos mucho, ¿no? O no se ve mucho. Entonces, les voy a compartir pantalla porque les tengo una presentación preparada. Y pues bueno, cuando les digo que este recurso normalmente no se ve mucho, es porque si ustedes lo piensan, en México tenemos una Comisión Nacional de la Biodiversidad, tenemos una Comisión Nacional del Agua, tenemos mucha regulación ambiental, pero en términos de suelos realmente no tenemos grandes cosas, ¿no? No hay una comisión especial para la parte de suelos, por ejemplo. Entonces, por eso la importancia de venirles a mostrar que el suelo en realidad es un compartimiento súper importante en todos, en todo el planeta, pero particularmente para los ecosistemas terrestres, porque es un regulador de procesos ambientales. ¿Cuáles son esos procesos ambientales? Pues es de lo que vamos a tratar los próximos 30 minutos. Entonces, pues bueno, lo primero es que ¿a qué nos referimos cuando decimos suelo? Pues el suelo es una zona estrecha de la corteza terrestre donde la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera se sobrelapan e interactúan. Es decir, es el resultado de estos 4 grandes compartimientos ambientales que tradicionalmente nosotros cuando pensamos en nuestro planeta solo pensamos en estos 4 compartimientos, pero es donde les digo que el suelo es una quinta esfera que casi que no se ve, que no se escucha, no se oye, pero que hace una gran cantidad de cosas, ¿no?
Este suelo, al ser resultado de la interacción de estos compartimientos, pues entonces es resultado, por ejemplo, del intemperismo de las rocas, es resultado de cuando el clima, por ejemplo, precipitación y temperatura actúan sobre esas rocas, las intemperizan y van fragmentándolas hasta formar partículas más pequeñas, que también dependiendo de su posición en el relieve, que es la imagen que está aquí, pues va a haber suelos distintos porque los procesos de transporte y acumulación son diferentes. Entonces esa roca fragmentada va a empezar, si tiene condiciones de estabilidad, va a empezar a acumularse en un sitio, y si tiene condiciones de inestabilidad, por ejemplo, que esté en una pendiente, pues va a comenzar a transportarse por gravedad y va a formar un suelo en una parte distinta de donde era ese material parental, ¿no? Y los organismos, por ejemplo, la vegetación, los microorganismos, cuando comienzan a fragmentar esa roca, pues empiezan a llegar primeras bacterias, colonias de microorganismos, empiezan a producir ácidos orgánicos, y con base en eso, pues también empiezan a ayudar a seguir fragmentando la roca, intemperizarla y formar pues minerales secundarios que van formando este suelo. Y para que pase todo esto, pues tiene que haber tiempo de por medio, y es ahí donde el suelo, en términos de la vida humana, se vuelve un recurso no renovable. Porque para que se forme apenas 1 centímetro de suelo se requiere entre 400 y 1000 años en promedio, dependiendo de las condiciones ambientales. Entonces, se pueden dar cuenta que efectivamente, por su historia, por su origen de formación, realmente los suelos son variables en el espacio y en el tiempo, y además son recursos no renovables, repito, en términos de la vida humana, ¿no? Entonces, lo que me gusta mucho de esta imagen que les estoy proyectando aquí es que pueden ver, cuando hablamos de la variabilidad espacial de los suelos, normalmente es algo como que no se coincide porque es algo abstracto, pero lo que les quiero mostrar es que efectivamente, dependiendo de las condiciones específicas de clima, de vegetación, de la forma del relieve en la que se formó, del tipo de roca que le está dando origen y del tiempo que lleva ese suelo bajo desarrollo, es que se van a formar suelos diferentes a lo largo de todo el continuo de la corteza terrestre. Y esa variabilidad es tan alta que puede darse en solo unos pocos metros. O sea, tampoco es como que tengo kilómetros y voy a tener el mismo suelo. Muchas veces dentro de unos pocos metros esta variabilidad sucede. Bueno, y pues entonces esto nos lleva a que suelos diferentes pues tienen funciones diferentes. Estos suelos en los ecosistemas tienen funciones, probablemente la más conocida y con la que estamos más relacionados es con esta de suministro de alimentos, fibras y combustibles, pero en realidad los suelos hacen mucho más que eso. Por ejemplo, retienen carbono, purifican el agua y reducen contaminantes, regulan el clima, se aseguran de que el ciclo de nutrientes funcione óptimamente, son hábitat para organismos, son reguladores de inundaciones. Muchos de los productos farmacéuticos que consumimos vienen derivados de organismos del suelo, pues es la base donde construimos casi toda nuestra infraestructura como seres humanos. Además nos proveen de materiales de construcción y, por si fuera poco, pues nos sirven como herencia cultural, sobre todo los arqueólogos que estudian mucho esta parte, ¿no? Entonces, con esto lo que les quiero decir es que no todos los suelos, dada esa gran variabilidad que existe, no todos los suelos proveen las mismas funciones. Hay unos que tienen un mejor potencial, por decirlo, para, por ejemplo, para suministrar alimentos, y va a haber algunos que tengan un mucho mejor potencial para regular inundaciones. Entonces, es como una vocación natural de cada suelo, que es el resultado del conjunto de sus propiedades físicas, químicas y biológicas, que a su vez son el resultado de las condiciones ambientales en las cuales se formó ese suelo. Entonces,
Para la charla de hoy, que les digo que es regulador de procesos ambientales, les preparé 2 ejemplos muy específicos. Vamos a hacer primero énfasis en esta parte de los suelos como reguladores del clima y como reguladores del ciclo de nutrientes. Y el primer caso, entonces, por ejemplo, es este riego con aguas residuales. ¿Por qué es interesante esto? Pues porque finalmente la escasez del agua es una cosa que está en aumento a nivel mundial. Sabemos que cada vez más el recurso hídrico se vuelve más escaso y entonces los gobiernos han comenzado a utilizar el agua residual para riego de cultivos. ¿Esto por qué? Porque finalmente la agricultura es una de esas actividades que consume demasiada agua. Y entonces el utilizar el agua residual es una forma de comenzar a, digamos, a no usar recurso limpio del agua, ¿no? Y no es una práctica que se haga solamente en México. Hay varios países a nivel mundial que realizan esta práctica. China va muy de la mano con el uso de con este tipo de prácticas, pero sin embargo en México tenemos uno de los lugares más antiguos en donde se riegan con aguas residuales los cultivos, sobre todo forrajeros. Y ese sitio en particular pues se encuentra en el centro de México, en el estado de Hidalgo. Y ahí lo que se hace es que se utiliza el agua de riego proveniente de la Ciudad de México. Y pues la Ciudad de México produce varios milímetros de agua residual al año. Y entonces simplemente lo que se hace es que se conduce desde la Ciudad de México a través de unos canales y se lleva a lo que es el Valle del Mezquital, en el límite con el estado de Hidalgo. Entonces el Valle del Mezquital es toda esta zona verde que ustedes ven en la imagen, y se divide en 3 distritos de riego porque el riego con agua residual se ha ido acrecentando de manera paulatina. Actualmente existen más de 90,000 hectáreas que se riegan con este tipo de agua, y como el agua no recibe ningún tratamiento excepto la sedimentación que va llevando en el camino hacia el Valle del Mezquital, pues entonces el agua normalmente viene con muchos sedimentos y entonces se aplica directamente sobre el suelo. Entonces, cada mes aproximadamente se hace una aplicación de 18 a 25 centímetros de agua residual. Esto está cambiando un poco ahora en los últimos tiempos porque hace un par de años se instaló ya una planta de tratamiento de estas aguas residuales, pero todavía no entra en funcionamiento completamente, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta agua residual? ¿Por qué se utiliza? Pues las ventajas, uno, garantiza la disponibilidad de agua durante todo el año porque siempre se está produciendo esta agua. Entonces, no necesitamos depender de una época en donde no haya agua disponible. Además, como contiene una gran cantidad de materia orgánica, porque pues trae todos los residuos fecales de estas aguas residuales, pues mantiene la fertilidad e incrementa la productividad. Pero justamente como resultado de esto, introduce altas concentraciones de materia orgánica y de nutrientes, con lo cual además pues, se reducen las necesidades de fertilización. Con esto, pues por supuesto, se incrementa el rendimiento porque entonces las plantas, los cultivos tienen mucha fuente de carbono y de nitrógeno, y además como también estas fuentes de carbono y nitrógeno lo que hacen es promover comunidades microbianas más activas en el suelo, y además esa materia orgánica lo que hace es que mejora la estructura de los suelos, con lo cual se mejoran muchas condiciones físicas del mismo. Tiene desventajas, por supuesto. Las desventajas es que pues también incluye patógenos. Hay muchas comunidades microbianas que son nocivas para las plantas, los animales y para la propia salud humana. También por el gran contenido de sales que trae, incrementa la salinidad.
A veces esa ventaja de que adiciona nutrientes luego se vuelve una desventaja porque es una cantidad de nutrientes en exceso, sobre todo si pensamos en el nitrógeno, por ejemplo, y pues además también adiciona contaminantes inorgánicos y orgánicos, ¿no? Y como les decía, la otra gran desventaja es que por la gran cantidad de sedimentos que trae, pues promueve el riego por inundación. Y ese riego por inundación nos importa mucho porque cada mes, pues al estar entrando al agua, entrando al suelo, lo que genera son periodos de desecación, humedecimiento, satura todo el espacio poroso del suelo, desplaza el aire y genera condiciones anaerobias en donde toda esa materia orgánica que se está adicionando se tiene que comenzar a transformar vía anaeróbica y por lo tanto eso nos lleva a la producción de gases de efecto invernadero. Y entonces, ¿cómo se producen esos gases bajo estas condiciones anóxicas? Pues este es nuestro famoso ciclo de nitrógeno que hemos venido viendo desde que estábamos en la primaria. Y entonces, básicamente lo que sucede es que este nitrógeno que ingresa con el agua residual más fertilizantes, porque ocasionalmente ponen fertilizantes adicional al agua residual, entonces ingresan la comunidad microbiana cuando está en condiciones tóxicas. Piénsenlo en los días en los que no adicionan agua de riego, vamos a tener condiciones tóxicas. En esos momentos, ese nitrógeno que quedó de ese riego comienza a transformarse por nitrificación y en algún momento esa nitrificación va a producir óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero. Bajo condiciones anaerobias, que es cuando se adiciona el riego y se satura todo el suelo, ese nitrógeno se va a ir vía anaeróbica y va a producir N2O vía desnitrificación. Y ese N2O, de nuevo, gas de efecto invernadero, que además tiene un potencial de calentamiento aproximadamente 300 veces al del dióxido de carbono. Entonces, con unas pocas emisiones que tengamos nosotros de óxido nitroso, vamos a estar haciendo 300 veces la fuerza radiativa que tiene la producción de dióxido de carbono. Entonces, por eso no es un mal menor. Además, otra cosa es que este nitrógeno necesita ciertas, bueno, se va a producir bajo ciertas condiciones de falta de oxígeno en el suelo y entonces simplemente esto es para mostrarles que ni siquiera necesitamos tener demasiada falta de oxígeno en el suelo, sino con una poca, aproximadamente en un potencial redox de unos 250 milivoltios, es decir, en ambientes subóxicos, ahí comenzamos a producir ese nitrógeno. Bueno, y entonces lo siguiente es que lo que hicimos fue medir, ahora sí ya les voy a mostrar los datos. Entonces escogimos una parcela en ese Valle del Mezquital, en esa parcela escogimos 3 sitios, aquí abajo ustedes pueden ver las propiedades de los suelos, básicamente son suelos muy homogéneos dentro de la misma parcela, excepto el sitio 3, que si se dan cuenta es el que recibe todo el lavado de los sedimentos que vienen transportados desde el sitio 1 hasta el sitio 3, porque la parcela tiene una pendiente en ese sentido. Entonces, al ser el sitio que recibe todos esos sedimentos, es un sitio realmente más profundo en comparación con los otros 2 lugares. Por el contenido de arcillas y de arenas, digamos que los suelos tienen características más o menos similares y lo mismo hablamos en las relaciones carbono-nitrógeno. Entonces, en cada uno de estos sitios colocamos 4 cámaras estáticas, como las que ustedes ven del lado derecho, y acoplamos esta medición de extrajimos gases del suelo durante la época del riego, antes, durante y después, y analizamos esas muestras por cromatografía de gases. El diseño de muestreo fue este. Tenemos aquí 6 eventos de riego para la alfalfa, también muestreamos 5 eventos de riego para el ryegrass. Hubo un momento en donde dejamos de muestrear mientras se hacía el cambio de ryegrass a maíz y esa temporada no se muestreó, que es lo que le llamamos la temporada de barbecho, y luego tomamos 5 riegos de maíz. Entonces muestreamos 21 meses, eso es algo interesante porque normalmente cuando se miden emisiones en campo no se hacen mediciones en el largo plazo. Entonces nosotros completamos casi 2 años muestreando.
Esto es lo que les decía durante la temporada de maíz, además del nitrógeno que ingresa con el agua residual, se adicionan 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea de maíz al inicio cuando la planta apenas está creciendo. Y eso lo hacen para asegurar que el maíz va a tener buenas condiciones de crecimiento. Bueno, y entonces con esto, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos lo siguiente, ¿no? Estos son nuestros 21 meses, solamente estuvimos midiendo en los momentos de riego, por eso es que no tenemos una línea continua en las mediciones, pero lo que quiero que vean las flechitas en la parte de arriba, en la parte superior, indican dónde sucedieron los riegos. Y lo que quiero que vean es que básicamente cada que hay un riego coincide con un pico de emisión de óxido nitroso. De lado, en el eje de las Y tenemos los miligramos de nitrógeno por metro cuadrado. Y entonces pueden ver aquí abajo tenemos las fechas, en el eje de las X tenemos las fechas. Y entonces efectivamente pueden ver que cada riego hay un pico. Y además, lo más interesante, en donde dice SN, en la parte de maíz, se puede ver que SN significa el fertilizante sintético, que fue cuando se aplicó, y se puede ver que ahí existe todavía un pico muchísimo mayor. De manera muy general, después hacemos una serie de ajustes, hicimos una interpolación de datos, aplicamos una técnica ahí para interpolar datos y poder sacar, digamos, nuestro flujo promedio. Y entonces, por eso ya tenemos la línea continua, pero lo que quiero que vean es que básicamente se puede ver que el maíz es el que tiene las emisiones mucho mayores comparadas con alfalfa y con el ryegrass. Y cuando ya hacemos la emisión acumulada, efectivamente vemos que el maíz produce cantidades gigantes de emisiones de óxido nitroso. Estamos hablando de más de 250 miligramos por metro cuadrado por mes. Y en cambio, el ryegrass es el que menos emisiones produce, ¿no? Entonces, ¿esto por qué nos interesa? Pues nos interesa porque finalmente México ha firmado los acuerdos, pues primero de Kioto y ahora el Acuerdo de París, y eso nos obliga a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y una de esas grandes emisiones, las emisiones de los suelos son prácticamente el 70% de estas emisiones. Y lo que quiero que vean aquí es que esta es la cantidad, esta es la fórmula con la que se calculan los factores de emisión que determina el IPCC. Entonces, el IPCC, después de haber hecho una serie de estudios a nivel mundial, pero sobre todo en zonas templadas, eso es importante decirlo, ha determinado que el 1% de nitrógeno que ingresa al suelo se emite en forma de óxido nitroso. Y entonces, cuando nosotros aplicamos esta fórmula del IPCC para los datos medidos en campo para 2 años en un sitio árido, semiárido, regado con aguas residuales, pues nos damos cuenta que nuestros factores de emisión están por debajo de ese 1% si consideramos la cantidad de nitrógeno. El N-input se refiere a la cantidad de nitrógeno total que ingresa al sistema, que viene por un lado dado por el nitrógeno que ingresa con el agua de riego, por los residuos de la cosecha que se adicionan al suelo, etc. Entonces se suman todos esos y al final obtenemos nuestro factor de emisión. Y esta es la gráfica que les quiero mostrar, en donde este es el factor de emisión del lado izquierdo, el default, el que es el 1% con su incertidumbre que marca el IPCC, y lo que obtenemos nosotros es lo siguiente. Si lo hacemos por cultivo, pues podemos ver que solamente el maíz es comparable a los factores de emisión por default del IPCC, pero el alfalfa y el ryegrass no. Y si lo hacemos anual, es decir, si sumamos alfalfa y ryegrass para cumplir un año y luego el ryegrass y el maíz para cumplir el segundo año, pues solamente, digamos, un poco el ryegrass maíz va quedando un poco al nivel de esas emisiones del IPCC. Entonces, con esto lo que quiero decir es que
finalmente, pues el nitrógeno orgánico del agua de riego, al menos en estos sistemas, es utilizado de manera muy eficiente y que realmente el problema existe cuando tenemos nitrógeno sintético en exceso. Y por lo tanto, entonces, el IPCC normalmente dice que por condiciones de temperatura y humedad, que es lo que regula las emisiones de óxido nitroso, se espera que países como el nuestro produzcamos muchísimo más allá del nivel de FAO que ellos proponen, que es del 1%. Y con estos datos lo que demostramos es que en este tipo de ecosistemas, de zonas áridas, con riego de agua residual, a pesar de que tenemos condiciones de temperaturas altas, y nuestro sistema es bastante eficiente en el uso del nitrógeno y estamos por debajo de ese nivel que ellos están mencionando. Por supuesto, si esto lo medimos en suelos arcillosos y con manejo diferente, es probable que tengamos mayores emisiones, pero esto es lo que les digo, suelos distintos tienen capacidades distintas. Y en este caso, este suelo ha probado que tiene una capacidad para ciclar ese nitrógeno del agua residual, para ciclarlo y utilizarlo de manera muy efectiva y por lo tanto es bastante efectivo en reducir sus emisiones y por lo tanto regular el clima, que eran las funciones que habíamos dicho al inicio, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, creo que tengo algunos 5 minutos más, entonces les voy a mostrar el segundo caso. Y el segundo caso es la purificación del agua y la reducción de contaminantes del suelo, que esa es otra de las funciones. Entonces, este es un caso súper bonito porque es, vamos a hablar aquí de distribución espacial de elementos potencialmente tóxicos de jales mineros. Y este es... la situación aquí es que México es un país minero y que la minería se practica desde tiempos que cuando el hombre comenzó a utilizar los metales. Tuvo un auge durante los grandes imperios, pero esto ha hecho que durante todos estos siglos de uso de la minería se haya acumulado una gran cantidad de residuos por la denominada minería histórica. Y esto es porque simplemente hace algunos cientos de años y todavía incluso el siglo pasado se utilizaban métodos poco eficientes y sin regulación ambiental. Actualmente existe una regulación muchísimo más rigurosa, sin embargo, esta minería histórica nos dejó jales abandonados por todo el mundo y en México ni siquiera tenemos una idea de cuántos jales abandonados existen en el país. Entonces desconocemos su número y su localización y por lo tanto no sabemos cuántos sitios están siendo susceptibles de sufrir contaminación debido a este fenómeno. Además, la minería en México va en incremento. Por ejemplo, les muestro la siguiente imagen. Este es el número de concesiones que existen de 1982 al 2015. Entonces, cuando les digo que México es un país minero, pueden ver que realmente la minería está distribuida por casi todo el país, excepto hacia el sureste, ¿no? Luego, la siguiente cosa que viene con esto es que esta minería produce los famosos jales y que estos jales no es otra cosa más que materiales de desecho que incluyen rocas, sedimentos, residuos metalúrgicos, polvo y químicos de procesamiento que se utiliza para extraer el mineral o el metal de interés. En este caso nos vamos a centrar en la minería metálica. Y en esta minería metálica, pues los efectos ambientales de estos jales es que nos pueden generar residuos tóxicos, corrosivos, en ocasiones radioactivos. Por ejemplo, en Chihuahua tenemos algún caso así, o una combinación de todo esto. Y además, otra cosa es que esto genera un riesgo no solo para los organismos y las plantas, sino también para los humanos. Entonces, esto hace que sea súper necesario hacer procesos de remediación en estos sitios, pero esa remediación normalmente se ve afectada pues, por esta misma variabilidad de los suelos que les hablaba en un principio. La topografía, es decir, el relieve del sitio que se quiera remediar, la distribución espacial de los metales, porque suelos distintos van a reaccionar diferente ante esta carga, ante la misma carga de contaminantes y por lo tanto los metales se van a distribuir de manera diferente en el ambiente. Además de contar las sinergias y los antagonismos que puedan tener estos metales, ¿no?
aquí la siguiente cosa es que la distribución de los metales en estos suelos pues va a depender, como les dije, de las propiedades de los suelos, del tamaño de la partícula de los jales, porque entre más fina sea la partícula, más fácilmente puede ser dispersada por el viento, y el viento va a jugar un papel muy importante en zonas áridas, ¿no? Además, lo otro que también nos interesa es la concentración de los metales en los jales, porque esto nos va a dar información sobre pues de cuánto estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí fue trabajar jales mineros, esto es aquí en Sonora, a unos 300 kilómetros de Hermosillo, y si queremos medir esa distribución espacial de los metales, una cosa sería ir y analizar los tipos de suelo y después por cada tipo de suelo hacer un muestreo. Pero hacer una caracterización de la variabilidad de los suelos en el espacio consume mucho tiempo y mucho recurso. Entonces, lo más fácil es tratar de hacer mejor técnicas de muestreo que nos ayuden a obtener la información que necesitamos. Y una de esas técnicas son los muestreos anidados, que en México no han sido utilizados, por ejemplo, para este tipo de estudios. Y este tipo de muestreos anidados o muestreos jerárquicos, lo que hacemos es en la parte de arriba muestreamos en puntos, en distancias mayores, y de ahí nos vamos hacia abajo. Entonces, este es el diseño que estuvimos implementando. Quiere decir que muestreamos desde distancias de 300 metros hasta 3.6 metros, y luego con eso hacemos una serie de pruebas y determinamos cuál es la escala en la que está ocurriendo la mayor variación, para después sobre eso ir afinando el muestreo. Entonces, así es como se mira el muestreo ya puesto en el campo. Entonces, tenemos nuestro triángulo de 300 metros, luego tenemos nuestras distancias de 100, 30, 3.6, etc. Y como les decía, al final vamos afinando. Entonces, lo que hicimos fue tirar 8 nodos de estos triángulos que les mostraba en un área de 900 hectáreas. Ahí pueden ver que está un polígono rojo en la parte superior, un poco central de la figura, y esto quiere decir que ahí es donde tenemos los jales mineros, ¿no? Se los voy a ampliar, es esta parte de aquí. Ahí esos son los jales que están abandonados, y como pueden darse cuenta, nuestras 900 hectáreas realmente se distribuyen en puros suelos agrícolas, y en esta zona muy cercana que les estoy ampliando aquí, que les está quedando prácticamente el centro, donde están las cruces amarillas, este es el famoso río Sonora. Y lo que tenemos acá arriba es el poblado de San Felipe de Jesús, y acá abajo tenemos el poblado de Aconchi, Sonora. Entonces, hicimos un muestreo en 3 etapas. El primero consistió en esos 8 nodos que tiramos, todos esos puntitos de colores que pueden ver. Luego realizamos un segundo muestreo de refinamiento, en donde tiramos otros 50 nodos, porque determinamos que la escala a la que ocurría la mayor variación en la distribución de los metales era a los 20 metros. Entonces nos fuimos a hacer muestreos a 20 metros, y luego finalmente el tercer muestreo, el de las cruces amarillas, fue solo para refinar, para obtener aplicamos una técnica estadística que se llama el Kriging, y con eso afinamos para hacer nuestro mapa de distribución. Bueno, entonces una vez dicho eso, les voy a mostrar los resultados. Estos son algunos de los resultados que obtuvimos. Analizamos plomo, arsénico, manganeso, zinc, hierro y calcio. Solo les estoy mostrando estos 4 primeros aquí. Y como se pueden dar cuenta, pues tenemos una distribución espacial completamente diferente, ¿no? Entonces, mientras que el plomo tenemos un problema serio cercano a los jales y cercano al río Sonora, y luego un poco hacia la parte sur, el arsénico prácticamente lo tenemos muy localizado en la zona de los jales. El manganeso, por ejemplo, que son todos los puntitos rosas, el manganeso se encuentra prácticamente distribuido por toda la región, mientras que el cobre también está muy localizado, igual que el plomo, en la parte de los jales y un poco hacia el sur. Y el zinc, pues el zinc es, también ahí tenemos un problema gigante, porque además lo que quiero que vean son las concentraciones, ¿no? El plomo vamos desde 22.8 hasta 1532 partes por millón. Del arsénico tenemos hasta 83 ppm.
Manganeso tenemos hasta 1955, pero el zinc, en el zinc tenemos 3128 ppm de zinc por todos lados. Entonces, el zinc es un micronutriente, pero cuando lo tenemos en esta cantidad en exceso se comienza a volver un problema. Y si me preguntan, bueno, ¿qué tan importantes son esas cantidades? Aquí están los límites máximos permisibles. México solo tiene normado, como pueden ver, el arsénico y el plomo, y los límites para arsénico y plomo son 22 y 400 ppm. Si nos regresamos a esta imagen, pueden ver que de arsénico llegamos hasta 83 y de plomo llegamos a 1532. O sea, estamos muy por encima de esas ppm que están normadas. Manganeso ni siquiera a nivel internacional está normado, pero el zinc tiene, de acuerdo con la EPA, el zinc, el máximo permisible son 400 ppm y nosotros tenemos, les había dicho, 3128, ¿no? Entonces, realmente tenemos una zona con problema de contaminación. Y además lo otro que podemos ver es que pues efectivamente nuestros CPT se distribuyen de forma heterogénea en los diferentes suelos y que sí, por supuesto, rebasamos los límites nacionales e internacionales. Si hacemos un poco de kriging con estos datos, un poco de geoestadística, para el caso del plomo, esto es básicamente lo que obtenemos. Y entonces pueden darse cuenta, aquí en rojo resalta mi polígono. Me voy a ir sobre todo a esta imagen que es la de las concentraciones de plomo. La de acá al lado es la varianza, ¿no? Es solo como para que tengamos certeza de por dónde anda nuestra varianza estimada. Pero pueden ver realmente que el gran problema del plomo se centra mucho en la zona de los jales mineros y luego hacia la parte del río Sonora. Y luego esta parte sur que les digo que es una zona también interesante que tiene ahí no solo plomo, sino también tiene acumulación de cobre, de manganeso. Entonces, con este tipo de muestreos, lo que podemos ver efectivamente es que, uno, podemos saber que no todos los suelos reaccionan de forma igual, porque hay zonas que a pesar de que están sometidas a los mismos jales mineros, tienen concentraciones más bajas, ¿no? Y aquí lo interesante es decirles que los vientos dominantes van hacia el norte y hacia el sureste. Y entonces, pues justo un poco esa distribución de los metales tiene que ver con esa distribución de los vientos dominantes, pero también parece ser que la parte hídrica, aquí esta línea azul les marca un arroyo que conecta con el río Sonora, y entonces pueden ver que por ahí desde los jales sale el arroyo y se conecta con el río, y prácticamente esta es la misma zona que tiene problemas de contaminación. Entonces quiere decir que la erosión hídrica también representa un problema de estos jales porque va arrastrando metales y los va diseminando por los suelos, ¿no? Entonces, no todos los suelos reaccionan igual, y por otro lado, un muestreo de este tipo nos permite establecer cuáles son nuestras zonas prioritarias para trabajar procesos de remediación. Y entonces ya si lo sacamos, si sobreponemos todas nuestras capas de todos los metales, podemos sacar que hay 3 áreas específicas para trabajar remediación de manera inmediata, ¿no? Una cercana a los jales, que es donde está la flecha, una segunda hacia la parte sur y la tercera casi cercana al poblado de San Felipe de Jesús. Entonces, si esta zona está siendo impactada por estos metales, quiere decir que el poblado de San Felipe también está siendo impactado por estos metales. Además, la otra cosa es que les dije, son suelos agrícolas en donde se producen cultivos forrajeros básicamente. La actividad en Aconchi y en San Felipe es agricultura y también la parte ganadera para producción de lácteos. Entonces ahí empezamos ya a tener focos de alerta que nos pueden decir que podemos estar teniendo movilidad, ¿no? Entonces, conclusión de todo esto es que un muestreo de este tipo nos permite identificar zonas prioritarias de remediación. Como suelos distintos tienen capacidad diferente de amortiguar contaminantes, tenemos que proponer estrategias de remediación diferenciadas según la combinación puntual de metales que tengamos en cada una de estas 3 zonas prioritarias y además de las propiedades de los suelos que encontremos aquí. Entonces, este muestreo nos sirve como un punto inicial
para realizar un montón de, ahora sí, pero sobre los sitios que ya encontramos que son importantes. Es decir, no nos vamos a ir a trabajar nuestras 900 hectáreas, sino solamente aquellas en donde ya descubrimos que la contaminación existe y que es ahí donde debemos trabajar. Y pues con esto termino. Espero que con esto les haya mostrado que efectivamente el suelo puede regular bastante bien procesos ambientales como la contaminación atmosférica, regular el clima, funcionar en el ciclamiento de nutrientes, etc. Voy a dejar de compartir pantalla y no sé si tengan dudas, preguntas. Gracias, Blanca. Sí, ya llegaron preguntas en el chat. Primero, agradecer a la audiencia, principalmente formada por estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, entre ellos de la Licenciatura en Administración y Desarrollo Rural, algunos profesores de la Extensión de Sinaloa de Leiva, que está al norte del estado. Y hay dos preguntas para ti. La primera, si podrías ampliar un poco el concepto de geología médica, ¿qué tiene que ver con lo que has estado tratando el día de hoy? Sí, la geología médica tiene que ver con el hecho de que pues, los procesos que ocurren en nuestra corteza terrestre, por ejemplo, en este caso la liberación de metales, porque en realidad es que la corteza terrestre contiene todos estos elementos, pero los tiene estabilizados en forma de minerales, ¿no? El problema es cuando los humanos vamos y extraemos esos minerales y los dejamos disponibles y además les cambiamos la forma química. Entonces, cuando hacemos eso y los dejamos expuestos, entonces esos elementos que estaban estabilizados se convierten en un problema de salud humana. Y ese problema de salud humana no lo quise decir ahí, pero los metales, plomo, arsénico, se sabe que son carcinógenos. Entonces, su acumulación o su liberación y exposición al ambiente, dependiendo de la dosis, de qué tan frecuente estés sometido a una cierta cantidad de ese contaminante, te puede generar problemas carcinogénicos, por ejemplo, ¿no? El manganeso no es carcinogénico, pero se sabe que genera problemas de retraso cognitivo, por ejemplo, en los niños son los más susceptibles. Entonces, la geología médica hace alusión a esa parte en donde los componentes de la corteza terrestre se vuelven un problema, un riesgo para la salud humana. Bien, hay una segunda pregunta en esta. Quieren saber tu opinión respecto a dos cosas. Primero, acerca de un documental que se llama Kiss the Ground. No sé si ya lo viste tú. No. Ok. Es un documental, la pregunta dice que habla acerca de que los campesinos ven el suelo como algo vivo, no como, no como un producto. Pero si no lo has visto, pues obviamente no tienes opinión al respecto. Y la segunda, acerca de la información del Instituto para la Salud del Suelo, por sus siglas, por su nombre en inglés, Soil Health Institute. ¿Tienes alguna opinión al respecto de la información que este instituto comparte? Bueno, un poco en esto de la salud del suelo, justo lo interesante es que por ahí en la imagen que les mostré de las funciones del suelo, 2015 fue el Año Internacional del Suelo promovido por la FAO, justo por esa invisibilidad que el suelo tiene, ¿no? Que les decía, no solo es a nivel México, sino a nivel internacional, parece que el recurso suelo no existe. Entonces, esta serie de iniciativas, incluido este Instituto de la Calidad del Suelo, lo que están tratando de hacer es poner visible esta parte y decir, oigan, aquí está un recurso que es la base de nuestros ecosistemas, es la base de nuestra alimentación, nos proporciona un montón de servicios ecosistémicos y no lo estamos cuidando y no lo estamos viendo. Entonces,
ahí me voy a meter un poco, no he visto el documental que me comentas, pero ciertamente el suelo es un sistema complejo y estoy de acuerdo en que no se le puede ver como algo sin vida, porque finalmente está compuesto, sí tiene una fracción inerte, que son los minerales, pero tiene un montonal de microorganismos trabajando en él. Y son estos microorganismos los que hacen este trabajo de liberar nutrientes, de retenerlos, de transformarlos, incluso de retener contaminantes, porque ayudan también en esa parte. Entonces, sí. definitivamente es un sistema vivo. 3 preguntas. La primera, ¿existen métodos indirectos para medir la concentración de metales pesados en el suelo? Normalmente lo que tienes que hacer es tomar siempre la muestra. No hay hasta el momento ningún método en donde no tengas que tener una muestra de suelo para medirlo. Ahora, dentro de eso hay algunos métodos que son más directos en el sentido de que no necesitan tanta manipulación de muestra, y uno de esos métodos que está ahorita de moda es la fluorescencia de rayos X. Simplemente tomas tu muestra, la pasas por este analizador y te dice la cantidad de metales totales sin que tengas que digerir la muestra, adicionarle algún ácido, etc. ¿Existe investigación en el área sobre bioacumulación en metales tóxicos a través de las redes tróficas en el sitio de estudio? Sí existe. Tenemos por ahí una publicación que acabamos de sacar este año y efectivamente sabemos que el plomo y el zinc y el manganeso son un problema porque quedan fácilmente disponibles para los organismos. Se hicieron pruebas a nivel simulando el ambiente ácido que existiría, por ejemplo, en el estómago, para saber qué pasa cuando ingresa, por ejemplo, una planta que tiene metales, y sabemos que están disponibles. Gracias. ¿Podrá apoyarnos con una conferencia para estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente? Sí, claro, con todo gusto. Yo te paso los datos de la persona que está haciendo la pregunta y si me permite le voy a también empezar tu correo, facilitar tu correo. Sí, por supuesto. Gracias. Buenos días, mucho gusto al analizar los tipos de suelo. ¿Analizaron sus propiedades físicas? Sí, bueno, no sé a cuál de los dos. Perdón, aquí hay un complemento. Los jales abandonados. Los jales abandonados, ¿quién se encarga de hacerse responsable? ¿Son proyectos que quedan desamparados o se van las empresas terminando el trabajo? Son jales abandonados que están desde el siglo pasado. No se sabe quién, o sea, al ser abandonados no le podemos imputar a nadie la responsabilidad. Lo que tenemos es el problema ambiental. Y lo que hicimos justamente con este muestreo fue tratar de evitar caracterizar los suelos, pero como ya sabemos cuáles son nuestras zonas prioritarias, lo que sigue es en estos sitios prioritarios hacer una caracterización completa de los suelos, y ese es el siguiente paso, porque eso nos va a ayudar a determinar los procesos de movilidad. Gracias. Veo con alegría que la mayor parte de la audiencia son damas, y una de ellas hace un comentario respecto a la posibilidad de que tú des una conferencia exclusiva para los universitarios de la Universidad Autónoma de Occidente. Dice, por favor, Sote, sería excelente para la UADO, para la licenciatura en Administración y Desarrollo Rural de la UADO también. Con todo gusto. Bien. Por el Facebook Live parece que no han llegado preguntas el día de hoy. ¿Tienes algo que agregar, Blanca? Pues lo único que les puedo decir es, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Fue de verdad un gran gusto estar con todos ustedes, y sobre todo espero que el mensaje principal que se lleven de esta charla es que el suelo es un recurso súper importante y que tenemos que voltear a verlo, y sobre todo que tenemos que aprender a estudiarlo para cuidarlo. Ese es el principal mensaje que quiero que lleven, porque hay infinidad de cosas que el suelo hace por nosotros y que ni siquiera lo sospechamos. Sí, muchas veces volteamos a ver al cielo, pero pocas veces vemos hacia la tierra. Así es. Pues no me queda más que agradecerte nuevamente desde Hermosillo, Sonora, tu participación el día de hoy. Sé que es una hora menos allá,
La temperatura es algo más agradable que acá en Culiacán en estos momentos. Y a nombre de todos los que colaboramos en el Colegio de Sinaloa, ha sido un honor tenerte con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Hasta la vista entonces. Hasta luego, gracias.